Ahí ella es Valentina Méndez. Y hoy en el jornal Las Brasileñas en Caracas vamos a hablar un poco más acerca del Caracas. Bueno, acompáñenos. Bueno, volvimos aquí con nuestro noticiero y bueno, tenemos aquí a Tomás López, que en el momento del Caracas tenía 15 años y nos va a contar un poco más sobre su experiencia. Voy con mi compañera Valentina. ¿Cómo fue su experiencia personal durante el Caracazo? ¿Y dónde estaba y qué vio o escuchó? Bueno, para aquel entonces, como dijo, tenía 15 años, en el año 89, febrero del 89, recuerdo claramente eso, porque para la época estaba en bachillerato todavía y había incertidumbre en el país porque en el mundo que yo me movía, que era el estudiantil, yo estudiaba en un liceo público, había una cierta molestia a nivel por el aumento del pasaje estudiantil, el pasaje de transporte público, lo que llevó y desencadenó en muchas protestas que después a raíz se fue corriendo por el país. Para aquel entonces, bueno, yo no estaba en Caracas, vivía en Coro, Estado Falcón, y aunque Coro no fue una ciudad donde hubo saqueo o estas situaciones de violencia, sí hubieron protestas, se corrió por el terreno del país y los medios de comunicación cubrieron muy bien esos días y esas fechas que movió mucho el país. ¿Has conocido alguna persona de la cual familia ha sido víctima directa de la represión que se llevó a cabo en respuesta a las protestas en Caracas? Mira, a diferencia de la actualidad, la prensa nacional, la cobertura fue muy amplia de esos días de protestas, ¿no? No conozco realmente personas directamente que hayan sido afectadas por esto, pero los medios de comunicación cubrieron muy bien. Y después, bueno, con el pasar de los días, uno se va enterando de las noticias. No existían las redes sociales como existen hoy en día, pero te informabas por los medios de comunicación. Una cobertura muy completa de los medios de comunicación porque esto convulsionó mucho el país. Y uno tenía información de violación de derechos humanos, o sea, de desapariciones en la noche, porque aquel entonces los cuerpos de seguridad que existía para esa época era la Policía Metropolitana, que era la Policía de Caracas, que cubría todo el área metropolitana de Caracas, y la Guardia Nacional. Entonces fueron los cuerpos de seguridad que en algunas situaciones sobrepasaron en medida el respeto a los derechos humanos. ¿Y cómo era la situación de los alimentos y otros productos básicos durante y después de los... De eso sí me acuerdo mucho, porque a la edad que tenía, bueno, uno sabe lo que en la casa va pasando, ¿no? Y por ejemplo, si para hace poco en este país había muchos productos que no estaban en los anaqueles del país, me acuerdo que había una escasez alta en un rubro muy importante que era el aceite. Y una botella de aceite era muy importante en el hogar para lo que es el procesamiento de alimentos, ¿no? Freír las arepas, por decir, por ejemplo. Pero sí, había una escasez, y entonces cuando llegaba un producto a cierto local, de repente se formaba una cola. Yo me acuerdo que yo fui partícipe de un momento de que iba camino al liceo y dijeron, no, en la panadería lleva aceite. Y ahí mismo me puse la cola porque en mi casa sabía que no había aceite para preparar la comida. ¿Y cómo fueron los días posteriores al Caracazo? ¿La población sintió algún cambio inmediato sobre la actitud del gobierno? Mira, los días posteriores hay que recordar que hubo una suspensión de garantías de derechos, o sea, hubo suspensión de la protesta, hubo un toque de queda, existió lo que eran los toques de queda de horario, entre las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, para que el país pudiera ir tomando su normalidad de trabajo. Y como ya te dije, la suspensión de garantías acarreaba reunión de personas, protestas y muchas otras cosas. Entonces fue tomando normalidad poco a poco, pero había una normalidad tensa, muy tensa en el país. Ajá. Y en su opinión, ¿qué lecciones deberían haber aprendido el gobierno de la sociedad con Caracas? Mira, después de eso hubo una situación que con el pasar de los tiempos yo creo que vamos tomando en cuenta que algunos dicen que el Caracazo fue provocado, para otros fue espontáneo. Yo creo que hubo un par de dos situaciones. Para mí, en lo personal, hoy en día, uno va viendo la situación del país para aquel entonces. Yo te puedo decir, la situación económica no era tan crítica como la estuvimos viviendo hace unos años, tan reciente, para ver lo que vive. Y los gobiernos, en realidad, si uno dice, algunos que otros han tomado, pero recordemos que el gobierno no es una sola persona, son varias personas. Entonces la decisión recae, el presidente es el que dirige el país, pero detrás de él hay un equipo que a lo mejor toma unas decisiones que no están acordes para el tiempo.
No creo que en la actualidad los gobiernos tomados hayan cambiado hacia el Estado. Más bien lo que han creado más es un aparato de represión y un aparato de mantener a la gente con una especie de miedo. Si en aquel momento era al revés, el miedo era del Estado hacia el pueblo, yo creo que ahorita hay un miedo del pueblo hacia el Estado. ¿Y cómo ven las consecuencias del Caracazo para la democracia y la política venezolana en los siguientes años? Las consecuencias del Caracazo, mira, fue de cuidado, como dije. Recordemos que después del Caracazo, en el año 89, en el año 92 se dan dos alzamientos militares, el 4 de febrero de 1992 y otro el 27 de noviembre de 1992. Para aquel entonces yo era estudiante ya de último año de bachillerato. Y bueno, las repercusiones, los gobiernos hubo muchas buenas intenciones como también intenciones que no se llegaron a dar. Recordemos que también para aquel entonces había mucha crítica hacia lo que era conceder, hubo un proceso durante el segundo gobierno de Carlos Andrés de privatización de los servicios públicos como CanTV y otras empresas, que fue muy criticado porque había un sector que aprovechó para hacer una crítica y estábamos entregando el país al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, con el tiempo uno se va dando cuenta que los errores los comete cualquier gobierno el que lo tome. No ha cambiado, seguimos igual, hay una brecha muy distante entre lo que es el interés del Estado con el interés de la población civil. ¿Y crees que el Caracazo fue un punto de inflexión para el comienzo de una nueva era política en Venezuela? Claro, sí, fue un momento de inflexión fuerte. Las consecuencias lo tenemos hoy en día. Los gobiernos que tenemos 25 años ya con un solo partido de gobierno que inauguró una sociedad con unas ofertas que fueron una de las consecuencias del Caracazo, pero más bien no aprovecharon. En vez de tener un momento tan privilegiado de poder aprovechar para sacar el país adelante, más bien parece que el llegar a un puesto de poder cambia la situación. ¿Y cómo se recibieron las noticias del aumento del costo de la gasolina y del transporte urbano anunciados por el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 89? Mira, recordemos que el transporte urbano en nuestro país es netamente privado. O sea, si nos vamos a otros países del mundo, el transporte público lo administran las municipalidades o las gobernaciones. Muy distinto a Venezuela. En Venezuela el transporte urbano, a pesar que tenemos el metro de Caracas y otros sistemas de transporte, son administrados por sectores privados. Entonces, claro, el pasaje preferencial, yo me acuerdo que para aquel entonces era un real y quería llevarlo inmediatamente el pasaje estudiantil, aumentarlo a 3 bolívares, que pegó muy duro en el bolsillo del venezolano, ¿no? Porque además de un transporte que el Caracazo empezó en sí en las poblaciones de Guarenas y Guatire, porque son ciudades dormitorios y la mayoría de la gente que vive en Guarenas y Guatire trabaja en Caracas. Y cambiarle el precio del pasaje para trasladarse a Caracas para trabajar, eso molestó y causó una molestia muy fuerte. Por eso el momento del transporte público es algo muy delicado para todos los gobiernos. O sea, y seguimos teniendo un servicio público de transporte en manos de sectores privados, no en manos del Estado. Y en el Estado a veces hay como una situación de abandono. ¿Cuál fue el papel de los sindicatos y movimientos sociales durante el Caracazo? ¿Jugaron un papel importante en la movilización? Mira, en los sectores privados no hubo lo que conocemos con los paros que hubo en el año 2021, yo me fui más reciente, al 2002, que fueron los de abril. No, aquí fue espontáneo, el movimiento de la protesta internacional, aunque yo lo dije hace un ratito en una pregunta que me hiciste, que dudo que haya sido espontáneo, pero podemos considerar que hubo un impulso ahí. No hubo la participación de sindicatos en las protestas, sino la misma gente fue fomentando las protestas a raíz del sector estudiantil, que era el liderazgo estudiantil dentro de los liceos y todo, era un liderazgo que reclamaba el abandono de algunas instalaciones educativas como laboratorios de física, química, biología, que no había insumos, el mismo transporte que afectaba en el bolsillo del estudiante, que no podía pagar ese pasaje de llevarlo de un real, un bolívar a 3 bolívares, afectó mucho, pero no hubo la participación como tal de los sindicatos en esos días del Caracazo. Bueno, queremos agradecer a Tomás por aquí estar con nosotros y explicar un poco más de cómo fue su experiencia personal
Gracias.